El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, en México ganó las elecciones a gobernador en los estados de Estado de México, Nayarit y Coahuila, 3-3. Erubiel Ávila inundó el Estado de México con una votación superior al 60%, muy por encima del perredista Alejandro Encinas y también del panista Luis Felipe Bravo Mena, que ni habiendo hecho alianza hubiesen alcanzado al abanderado de la coalición Unidos por Ti. En Nayarit, el candidato del PRI, Roberto Sandoval, levantó las manos en signo de triunfo, solo minutos después que las autoridades electorales comenzaran a contar los votos en las casillas. Rubén Moreira, mientras tanto, hermano de Humberto Moreira, una vez que supo de su ventaja en Coahuila, dijo que hará un gobierno incluyente. Para muchos analistas y politólogos, estos resultados son una clara señal de que el PRI estará de vuelta en el poder después de las elecciones del 2012, algo que no se sabe de cierto. Porque hay que ser claros, aún no hay candidato único definido para las presidenciales por parte del PRI. Y es que aunque Enrique Peña Nieto es para muchos anticipadamente el elegido, esto también sería un peligro al ser también el objetivo único de sus opositores, por lo que en la escena aparece el senador Manlio Fabio Beltrones. Ahora, las preguntas aquí son, ¿qué tan acertado o confiable es asegurar que lo que ocurrió este fin de semana pues marca la tendencia hacia las elecciones presidenciales del 2012 en México? Cuando aún ni siquiera se define al candidato del PRI y en caso que se defina, el que no sea Peña Nieto, ¿pondría en riesgo la silla para el tricolor? Las respuestas las buscamos con nuestro invitado. Vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro colaborador y analista político, Jorge Castañeda. Jorge, un saludo. Gracias de nueva cuenta. ¿Qué tal, Fernando, Gaby? ¿Qué tal? Buenas noches, gusto saludarlos. Igualmente, gracias, buenas noches. Jorge, pues la primera pregunta es, para muchos esta es la señal inequívoca de que el PRI regresará a la silla presidencial en las elecciones del 2012. ¿Es correcto o posible que este sea el indicador? Bueno, yo creo que es un elemento de muchos, Fernando. Obviamente, si anoche el PRI hubiera perdido en el Estado de México o si hubiera ganado por un margen muy estrecho, 5 o 6 puntos, digamos, todos estaríamos comentando hoy que este fue un tropiezo mayor en el camino y que por tanto nada es seguro. En vista de que ganó por un margen gigantesco, más de 40 puntos de ventaja el del PRI sobre Alejandro Encinas del PRD, pues obviamente es un empujón fuerte, es un plus muy fuerte para el PRI. Ahora bien, falta un año exactamente para las elecciones presidenciales. En ese año pueden pasar muchísimas cosas. Yo creo que de todas maneras, a menos de que suceda algo muy extraño, Enrique Peña Nieto va a ser el candidato del PRI, Andrés Manuel López Obrador va a ser el candidato único de la izquierda, y el PAN va a tener uno de 2 o 3 candidatos, o Ernesto Cordero, Santiago Krill o Josefina Vázquez Mota, no hay mucho más. En ese panorama, como están ahorita las cosas, pues parece difícil efectivamente que la actual ventaja de Peña Nieto, que llega a ser hasta de 20 puntos, Gaby, en muchas encuestas, sí, parece difícil remontar, pero insisto, falta un año. Y hay que subrayar que Erubiel Ávila incluso superó al propio Enrique Peña Nieto en lo que fue el porcentaje de votación que obtuvo, o sea que despuntó. Y hemos recabado datos de panistas que votaron incluso por el PRI por el descontento que hay, pero me llama la atención que tú estás apuntando a Andrés Manuel López Obrador y no necesariamente a Marcelo Ebrard, cuando ya en este momento los partidos, tanto el PAN como el PRD, pues están mirando con qué estrategia salir hacia las presidenciales de 2012. ¿Por qué no Ebrard y sí Andrés Manuel López Obrador? Justamente porque estas elecciones lo que mostraron, Gaby, creo yo, es que López Obrador tiene un control total del PRD. Impidió una alianza en el Estado de México entre el PRD y el PAN, que quizás no le hubiera permitido ganar a esta alianza, pero sí le hubiera ido mucho mejor a los dos. Impidió una alianza en Nayarit, donde sí hubiera ganado la alianza, porque si sumamos los votos del PAN, del PRD y del PT Convergencia, por mucho superaba al PRI.
y impidió también la alianza en Coahuila, donde no hubiera sido muy importante. Si López Obrador tiene un control total del partido, lo ha demostrado, su palabra es la ley, como dice la canción, sí. Y por eso me parece que queda muy claro que él va a ser el candidato, punto. Es el rey y su palabra es la ley. Y en esas condiciones, Ebrard, que es un político pragmático, muy inteligente, muy astuto, dice, ¿para qué la pelea? No tiene cómo ganarla, ¿para qué la pelea? Mejor se espera 6 años, es joven, tendrá 58 años en el 18. Yo creo que esa es la explicación, Gaby, de lo que mucha gente piensa ya ahora aquí en México. Oye, Jorge, pero también hay un dato muy interesante porque, de acuerdo a los estudios, análisis y todas las cosas que hacen hacia el interior y hacia el exterior, también Andrés Manuel López Obrador tiene menor aceptación a nivel popular que Marcelo Ebrard, es decir, hacia el exterior en cuanto a votos, pareciera que la imagen de Ebrard es mejor percibida. Tal vez hacia el interior, Andrés Manuel López Obrador es mucho mejor percibido por los perredistas, pero hacia el exterior no es así. ¿No es esto también un punto muy delicado que hay que todavía sopesar? En realidad no es tan así, Fernando, porque cuando se hacen los careos, por ejemplo, Peña Nieto, Krill y Ebrard, o Peña Nieto, Krill y López Obrador, Ebrard y López Obrador salen casi exactamente iguales. Ebrard no puede mostrar una sola encuesta donde a él le vaya mejor que a López Obrador frente a Peña Nieto o frente a Krill. Entonces, ese argumento simplemente no se sustenta en datos. Claro, se puede decir que López Obrador lleva 10 años ya en campaña, Ebrard no lleva ni uno, si él hiciera campaña podría subir, y eso es posible, pero al día de hoy no hay ningún tipo de sustento para esa tesis que efectivamente es la tesis que esgrimen los partidarios de Marcelo Ebrard. Entonces no le veo yo muchas patas, por así decirlo, a esa tesis, Fernando. A ver, Jorge, yo te quiero incorporar el factor Elba Ester Gordillo, el Sindicato Nacional de los Maestros, y en este sentido, el regreso de Elba Ester Gordillo y el voto de los maestros hacia el PRI. Yo te lo pregunto por lo que puede pasar en 2012 y si es que efectivamente con Elba Ester Gordillo pues se está garantizando un triunfo priista en las elecciones, o sería, digamos, que uno de los factores que determine o incline esa balanza en 2012. Bueno, es un tema fundamental, Gaby, en efecto. En el Estado de México, el partido del Bester, el partido Nueva Alianza, apoyó al PRI, es una alianza con el PRI, sí. Pero dada la ventaja gigantesca de Erubiel Ávila, pues no pintó Nueva Alianza, porque si ganan por 40 puntos, pues los 4 o 5 que tal vez pudiera haber aportado Nueva Alianza, pues realmente no pintan. Y por otro lado, no está dicho que el Bester el año que entra se vaya con Peña Nieto. Yo creo que le tiene que medir muy bien, y está midiendo muy bien, como siempre lo hace ella, si le conviene más irse sola con un candidato propio para subir en las encuestas del 4% que sacó su partido en el 2006 sí. a 8, 9, 10% y negociar eso. O si le conviene pactar con Peña Nieto desde un principio, pero en ese caso Peña Nieto solo le va a pagar por los 4% que tuvo en 2006, no le va a pagar más, porque no vale más a menos de que demuestre lo contrario. Entonces ella va a negociar esto, yo creo, hasta el último minuto, como lo hace ella, siempre con muchísima habilidad, pero también con cierta redundancia, que nunca se entiende muy bien todo el poder que tiene sí. el Bester y el sindicato y el nuevo partido, para qué es, cuál es su propósito, cuál es su programa, cuál es la agenda que le proponen al país. Sí. Vamos a ver, no me parece hoy, con el margen que tiene Enrique Peña Nieto, que el aporte de Nueva Alianza sea en este momento un aporte decisivo, ¿eh? Llegamos al momento de la síntesis, Jorge, y bueno, al haber hecho este análisis tan global de los diferentes candidatos, partidos y movimientos, yo te pregunto, con Peña Nieto, el PRI, ¿encaminado? Encaminado, sin la menor duda,
algo va a tener que hacer el presidente Calderón y el PAN, algo distinto, algo fuera del guión, algo fuera de lo previsible para cambiar las tendencias que hoy se están viendo. Insisto, 40 puntos de ventaja en el estado más poblado de la República es un margen de triunfo enorme, no es cualquier cosa. Esto obliga a Calderón y al PAN a hacer algo diferente. Si se siguen by the book, si siguen el libreto hasta el final, se ve muy difícil que puedan sacar una victoria, rescatar una victoria de una desventaja tan grande. Cuando salgan las encuestas nacionales dentro de un mes o dos, o menos incluso, con los careos, Peña Nieto, etcétera, te aseguro que Peña Nieto va a alcanzar una ventaja de hasta 25% en las encuestas sobre el segundo lugar, que va a ser el del PAN. Así, si siguen así, va a ser muy difícil ganarle. Palabras de nuestro colaborador Jorge Castañeda desde la Ciudad de México. Jorge, gracias por este análisis. Gracias, Gaby, gracias, Fernando. No, gracias a ti, Jorge. Lo anoto, 25 puntos, dijiste. En las encuestas que vengan ahora, no sé, serán a finales de julio probablemente, principios de agosto, habrá nuevas encuestas nacionales sobre la carrera, la contienda del año entrante. Perfecto. Gracias, Jorge. 25. 25, vale. Le ponemos una lana. Le ponemos una lana, al rato hablamos. Yo tomo nota. Gracias, Jorge. Nos vemos, saludos.